Una vez elaborado el gráfico, podemos personalizarlo añadiendo distintos elementos. Por ejemplo, podemos añadir un título a este gráfico, colocando el nombre de audiencias. Podemos decidir colocar también al eje un título. En este caso vamos a colocar días como título de ese eje y también colocar otro título en el caso del vertical, donde pongamos audiencias. Estos títulos al mismo tiempo pueden ser desplazados dentro de ese área que se corresponde al gráfico, pinchando sobre ellos y arrastrándolos de esta manera. Cada uno de estos elementos, a su vez, tienen su propio formato, al que podemos acceder de una manera rápida a través del menú contextual. Pulsamos con el botón derecho una vez hecha la selección de cada uno de esos elementos y nos iremos hasta el formato del elemento seleccionado. Desde este cuadro podremos darle el formato personal deseado. También vamos a poder, desde la ficha presentación a su vez, modificar la colocación de la leyenda. Puedo colocarla, por ejemplo, en la parte superior. Puede resultarnos útil que aparezca una tabla de datos con la leyenda. En este caso vemos que el gráfico se nos ha quedado modificado. No vamos a ver con claridad el gráfico con el que estamos trabajando. Para ello vamos a ampliar su área y ahora de nuevo vemos el gráfico junto con los datos origen del mismo. Puede ser esta una forma de tener visualizada con un golpe de vista todo el contenido, tanto gráficamente como numéricamente. A partir de la opción ejes, tengo la posibilidad de eliminar o no las líneas de cuadrícula que se ven al fondo. En este caso, podemos elegir que no queremos líneas de cuadrícula ni verticales ni horizontales. Si bien esas líneas de cuadrícula pueden ser muy útiles a la hora de ver qué datos estamos utilizando. Nos pueden servir una referencia sobre los valores que contienen los ejes. El formato de esos ejes lo tenemos a partir de esta opción. Puedo no mostrar el eje o bien no me mostraría ningún tipo de eje, o bien desde aquí seleccionar las opciones más avanzadas, si es que lo deseamos, respecto al eje, dándole las indicaciones que creamos necesarias para personalizar nuestro gráfico, en función siempre de nuestras necesidades.